Hola, saludos para todos nuestros oyentes de la visión radio.net y especialmente saludamos a todos nuestros oyentes de la nave de los misterios. Habla para ustedes Iván Cerón y es un gusto y a la vez damos gracias a todos por permitirnos ingresar en sus hogares y estar presentes aquí con este tema y con este nuevo horario que estará todos los lunes a las 6 de la tarde. Pero también les recordamos a todos nuestros oyentes que los que nos quieran buscar, nos pueden encontrar en Facebook como Gnosis Atlanta. Y también todos los programas de la nave de los misterios, todas las semanas son subidos en un canal que se llama La Nave de los Misterios Oficial. Bueno, queridos amigos y compañeros que nos escuchan en este día, hoy vamos a hablar sobre el bien y el mal. Dos palabras interesantes y entonces vamos a reflexionar, a pensar profundamente y si es el caso a meditar en este tema que es de importancia. El bien y el mal no existen. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Ejemplo, hay alguien que tiene problemas de salud, pues no puede comer todo, o sea que aquella comida le puede caer mal. O alguien que está bien de salud, pues puede comer todo lo que quiera prudentemente. También el deporte no es bueno para todo el mundo. Hay algunas personas que no pueden hacer deporte porque sería un mal. El bien y el mal es cuestión de conveniencias egoístas, de caprichos de la mente, de pensamientos que se han quedado en nuestra forma de vivir. Pero existen las fuerzas evolutivas, involutivas y neutras de la naturaleza. Evolución e involución. Dichas fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la naturaleza, siendo la fuerza neutra el punto de apoyo y equilibrio. Con el devenir de la historia, a través de los innumerables siglos, la humanidad se vició con estas dos palabritas, bien y mal, y las convirtió en el fundamento de todos sus códigos morales, de todos sus códigos de vida. Hoy en día, estas dos palabritas las encuentra uno hasta en la sopa, en todos los lugares, en todos los códigos morales, en toda iglesia, en todo lugar que se dediquen a practicar la transformación. Y no nos permiten pensar profundamente. Y este es uno de los inconvenientes. No nos permiten ver más allá de estas dos palabras. Y ese es el tema de esta tarde, de reflexionar, de pensar más profundamente. Actualmente hay muchas personas que quieren el cambio, pero para desgracia de ellos y de este afligido mundo, tienen la mente embotellada entre el bien y el mal. No ven más. ¿Nos limitan estas palabras? Preguntamos a nuestros oyentes. Pues los términos bien y mal sirven siempre para justificar o condenar nuestros propios errores. Quien justifica o condena no comprende. Se trata pues de comprender. Es inteligente comprender el desarrollo de las fuerzas evolutivas, pero no es inteligente justificarlas con el término buenas. Es inteligente comprender los procesos de las fuerzas
involutivas. Pero resulta ilógico condenarlas con el término malas. Toda fuerza centrífuga puede convertirse en fuerza centrípeta. Toda fuerza involutiva puede transformarse en evolutiva. El cambio es posible si comprendemos que necesitamos multiplicar las fuerzas centrípetas que desarrolla el alma. Estamos hablando de hacernos más conscientes de las fuerzas que debemos desarrollar en nuestro interior si de verdad queremos ser seres que caminamos hacia la liberación de todas esas fuerzas involutivas que producen la regeneración interior. Si esto lo marcamos como bueno y lo malo no hay lo malo no hay reflexión, no hay comprensión. Dentro de los infinitos procesos de la energía en estado evolutivo existen infinitos procesos de energía en estado involutivo. Dentro de cada ser humano, queridos oyentes, existen distintos tipos de energía que evolucionan e involucionan y se transforman incesantemente. Y esto hay que estudiarlo, esto hay que verlo nosotros con nuestros propios ojos. Y pues ese es el sentido de voy a hablar sobre lo que es el bien y el mal, para que nos dé claridad sobre estas dos palabras que se hacen algo que nos ciegan y que no nos permiten ver más allá. Justificar determinado tipo de energía y condenar otro no es comprender. Lo vital, queridos oyentes, es comprender. El comprender produce fe, alegría, iluminación. Iluminación por conocer lo desconocido y de lo que hemos sido víctimas. Alegría e iluminación por conocer lo desconocido y de lo que hemos sido víctimas. Y cómo podemos trascender estas fuerzas. Hay que trascender estas fuerzas que se apoderan de nosotros. Por eso tenemos que hablar de la verdad. Y tenemos que hablar de la experiencia de la verdad. Ha sido muy rara entre la humanidad debido al hecho concreto del embotellamiento mental. Nos embotellamos en formas, en pensamientos. Entonces la gente, el ser humano, está embotellado entre los opuestos bien y mal. Por eso es urgente y fundamental que el ser humano experimente lo que es la verdad. Decía Jesús, la verdad os hará libres, libres de la mente, libres de la memoria, libres del moralismo caduco de nuestros antepasados, libres de falsos conceptos, pensamientos que producen locura prematura en el ser humano. Hay que identificar esto en nosotros. Se trata de ser sinceros con nuestro realismo interior. Se trata de encontrar la verdad. Y en el momento la verdad puede doler. Pero es importante encontrarnos la verdad para liberarnos de aquello en lo que estamos embotellados. Es importante que todos experimentemos por sí solos qué es la verdad. Conectarnos con aquella parte divina que en cada uno de nosotros vive, que aquello es verdaderamente trascendental.
Para lograr la experiencia de la verdad, se necesitan hacer verdaderos super esfuerzos y super sacrificios, sacrificios conscientes. Necesitamos ser tenaces para liberarnos de tanta falsedad que nos acompaña en nuestras vidas, de tantas falsedades que dejamos que se apoderen de nuestra vida. Y lo terrible de todo esto, de estas falsedades, es que nos adentramos en un sueño, meternos en una gran mentira, y el resultado es el dolor, el resultado es el sufrimiento, y de eso es que debemos nosotros liberarnos. Estimados amigos de la nave de los misterios, y los amigos que nos escuchan en lavisiónradio.net, la psicología revolucionaria del movimiento gnóstico se basa en el estudio de los distintos tipos de energía que operan dentro del organismo humano y dentro de la naturaleza, tales como poderes como la conciencia, o las virtudes, las gemas preciosas, pero que están embotelladas en el ego. En el movimiento gnóstico está fundamentado en trabajar para liberar esos poderes que divinizan, esos poderes que verdaderamente nos llevan a conectarnos con alegría y que nos lleven a conocernos tal como somos. Porque el ser humano cree y piensa que se conoce, pero lastimosamente nos damos cuenta que el ser humano no se conoce. Se trata pues es de ir más allá, del bien y del mal, y no quedarnos nosotros ahí apegados a estas dos palabritas que tanto mal le han hecho al ser humano. Y decimos que estamos hablando de lo que es el movimiento gnóstico, la enseñanza gnóstica. También nos informamos que la enseñanza gnóstica se encuentra en todas partes del mundo, en muchos países del mundo, y cualquiera que pueda o que quiera conectarse con la enseñanza gnóstica, pues puede ir a una página que se llama gnosistr.com y ingresa a esa página y ahí busca una ciudad que le quede cerca y puede recibir o puede llamar y hacer una cita con aquel lugar para recibir la enseñanza gnóstica. En el movimiento gnóstico tiene una ética revolucionaria que nada tiene que ver con la moral de estos tiempos, ni tampoco con los términos conservadores, retardatarios del bien y del mal. Se trata de ir más allá del bien y del mal, volvernos terriblemente revolucionarios con nuestra psicología, no aceptar estas teorías de los sabiondos de estos tiempos, que lo único que producen a la humanidad es volvernos más ignorantes y esclavizarnos al mundo material hasta llevarnos a las más profundas tinieblas y desde allí volvernos esclavos de sus teorías. Se necesita volvernos valientes, ir más allá. Hay que ser valientes para entrar en nuestro interior e encontrarnos la cruda realidad de los hechos. La gnosis es un conocimiento interno que todos tenemos
y nos llena hacia nuestro interior y nos lleva hacia nuestro interior, convirtiéndonos en seres terriblemente divinos. Y siempre que nos hemos reunido, hemos hablado siempre lo importante de comprender, porque la comprensión es una virtud maravillosa. Existe lo que se llama entendimiento, y el entendimiento está muy bien. Uno entiende de pronto un escrito, uno entiende un mensaje del jefe, y lo entiende, no le produce a uno ninguna sorpresa. Uno entiende que uno tiene que pagar sus recibos, que uno tiene que cumplir con sus obligaciones en su casa. Uno entiende de pronto a un amigo que le habla de cuestiones de la vida, pero comprender es algo maravilloso, porque comprender es una iluminación, algo que nos alegra. Los niños, los bebés, mantienen continuamente alegres porque se asombran, porque mantienen de comprensión en comprensión. Si el ser humano comprendiera cada acto de su vida, pues viviría de comprensión en comprensión, y esto produciría un éxtasis, un continuo éxtasis, una continua alegría. Por eso tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la comprensión. Es necesario nosotros que nos acompañe la comprensión, porque la comprensión es la luz, es la gran verdad, y es algo que nos maravilla. Entender, todos entendemos un problema matemático, entendemos una suma que tengamos que hacer de nuestras cuentas, pero la comprensión es algo verdaderamente divino. Por eso, quien quiere acabar con sus defectos no debe justificarlos ni condenarlos. Es necesario uno ver los defectos y verlos cómo se manifiestan, pero es urgente comprender nuestros errores, mirarnos tal cual como somos, comprender la ira en todos los niveles de la mente. Es fundamental para que en nosotros nazca la serenidad y la dulzura. Es fundamental que a nosotros nos acompañe la serenidad y la dulzura continuamente. Sería algo maravilloso si nosotros y todo el ser humano terminara con lo que es esto de la ira. Indiscutiblemente se acabarían hasta las cárceles. Por eso es que es urgente que renazca en nuestro interior la serenidad y la dulzura que cada día más se escapa del ser humano. Por eso pues, necesitamos la comprensión, comprender los infinitos matices de la codicia. Es indispensable para que en nosotros nazca la filantropía, el altruismo. Indiscutiblemente que la codicia nos lleva a querer más y más y más y más y más, y nunca nos llenamos. Y la misma codicia termina en haciéndonos esclavos de la vida, esclavos de un trabajo, esclavos de pagar un carro, 2 carros, 3 carros. La codicia, el deseo, el desear más y más, de verdad que produce un sufrimiento al ser humano. Pero es necesario comprenderlo. Una cosa es entenderlo, comprenderlo, comprender que cuando entramos de pronto a alguna tienda por ahí y caminamos viendo diferentes cuestiones que venden en una tienda, pues resulta que cada vez que hacemos aquello van floreciendo en nuestro interior deseos, y aquello que no queríamos comprar lo terminamos comprando. Es necesario utilizar la comprensión para ello. Comprender la lujuria en todos sus niveles de la mente es condición indispensable para que en nosotros nazca la castidad verdadera. Comprender la envidia en todos los terrenos de la mente es suficiente para que nazca en nosotros el sentido de la cooperación
y la dicha por el bienestar y el progreso ajeno. Comprender el orgullo en todos sus matices y grados es la base para que nazca en nosotros en forma natural y sencilla la flor exótica de la humildad. Comprender la pereza, no solo en sus formas grotescas, sino en sus formas más sutiles. Es indispensable para que nazca en nosotros el sentido de la actividad. Claro, es indispensable darnos cuenta que cuando dejamos que la pereza se apodere de nosotros, produce hasta pobreza en el ser humano, produce hasta miseria. Comprender las diversas formas de la gula y la glotonería, que equivale a destruir los vicios del centro instintivo con banquetes, borracheras, cacería de carnivorismo, miedo a la muerte, deseos de hacer inmortales nuestros defectos, temor a la aniquilación, temor que florezcan las virtudes de nuestro interior. Los maestros, familiares y padres aconsejan a sus hijos, estudiantes, y que mejoren, como si el yo pudiera mejorar, que adquieran determinadas virtudes, como si el yo pudiera conseguir virtudes. Dice Samael Aún Weor: la perfección total solo nace en nosotros con la disolución del yo. Las virtudes nacen en nosotros en forma natural y sencilla cuando comprendemos nuestros defectos psicológicos, no solamente en el nivel intelectual, sino también en todos los terrenos subconscientes e inconscientes de la vida. Necesitamos por eso la muerte total del yo, la muerte de los defectos, no solo en nivel intelectual, sino también en todos los recovecos y regiones, terrenos y pasillos de la mente. Cuando hemos muerto psicológicamente, totalmente, solo queda en nosotros eso que es perfecto, eso que está saturado de virtudes, eso que es la esencia de nuestro ser íntimo, eso que no es del tiempo. Por eso es necesario comprender a fondo todos los infinitos procesos de las fuerzas evolutivas que se desarrollan dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Solo comprendiendo en forma íntegra los distintos aspectos de las fuerzas evolutivas que se procesan dentro de nosotros mismos, de momento en momento, podemos disolver el yo. ¿Y qué quiere decir aquello? Cuando disolvemos el yo, cuando disolvemos los defectos, la felicidad auténtica, la alegría auténtica. Los términos bien y mal sirven para justificar y condenar, pero jamás para comprender. Cada defecto tiene muchos matices, muchos fondos, trasfondos y profundidades. Necesitamos observar sus movimientos. Observamos en cada momento con el anhelo del autodescubrirnos, con el anhelo de liberarnos de esos demonios que se apoderan de nuestra vida y nos llevan por el camino de la degeneración. Y estamos hablando de comprender un defecto en el nivel intelectual. No significa haberlo comprendido en los distintos terrenos subconscientes e inconscientes e infraconscientes de la mente. Cualquier defecto puede desaparecer de nivel intelectual y continuar existiendo en lo profundo de la mente. Por eso es necesario abrir nuestros ojos en nuestra casa interior por el camino de la infelicidad. Estos defectos actúan y el resultado es el karma, y eso es
ley de acción y consecuencia. Y los resultados de ese actuar los vemos en esta vida o en las siguientes existencias. Lo peor de estos defectos son los programas que tienen memorias que se vuelven a repetir y hasta no nos hacemos conscientes de este samsara hasta que no nos hagamos conscientes de este samsara. No nos podemos liberar. Esto tiene un poder muy grande entre nosotros. Necesario comprender la ira. Se disfraza con la toga del juez, que toma la espada, enjuicia. El resultado es, en muchos casos, es la cárcel. Muchos codician no ser codiciosos. Hay quienes no codician dinero, pero codician poderes psíquicos, virtudes, amores, felicidad aquí o después de la muerte. Muchos hombres y mujeres se emocionan y se fascinan ante las personas del sexo opuesto. Dizque porque aman la belleza. Su propio subconsciente les traiciona y hacen penitencias y hasta se azotan porque desean también llegar a ser santos. Muchos envidiosos envidian a quienes se sacrifican por la humanidad y entonces, queriendo ser grandes también, hacen escenario de aquellos a quienes envidia y lanzan contra ellos toda su baba difamatoria. También las mujeres vanidosas que se encrespan los cabellos, se visten y se adornan con todo lo que pueden para despertar la envidia de otras mujeres. Pero la vanidad se disfraza también con la túnica de la humildad. Indiscutiblemente se trata de nosotros ser bien responsables con nosotros mismos y ser bien humildes con nosotros mismos y ver todo aquello que pasa con nosotros, aquellas actitudes que están por ahí muy escondiditas, muy guardadas. Cuenta la historia que Aristipo, el filósofo griego, queriendo demostrar a todo el mundo su sabiduría y su humildad, se vistió con una túnica viejísima y llena de agujeros. Empuñó en su mano derecha el palo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio venir, exclamó: se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura, oh Aristipo. Muchos son los que están en la miseria debido al elemento pereza, pero existen gentes que trabajan demasiado para ganarse la vida, pero sienten pereza de estudiar y conocerse a sí mismo para disolver el yo. Son muchos los que han abandonado la gula, la glotonería, pero desgraciadamente no han meditado profundamente en este defecto y vuelven a sucumbir, vuelven a caer en los poderes terribles de la gula, de la glotonería. Dentro de cada bello verso también se esconde el delito. El delito también se viste de santo, de mártir, de casto, de apóstol. Por eso, queridos amigos, el bien y el mal no existen. Dichos términos solo sirven para buscar evasivas y eludir el estudio profundo y detallado
de nuestros propios defectos. Las virtudes son maravillosas, pero el agua es bueno en el recipiente. Pero en la sala, yo creo que no es bueno. El fuego es bueno, pero en la cocina. Pero el fuego en la cocina, o el fuego en la casa, quemando nuestra casa, yo creo que no es bueno. Por eso, toda virtud es buena en su lugar, pero fuera de su lugar no es bueno, sería malo. Lógico, ¿no? Queridos oyentes. El dinero no es bueno ni malo. Todo depende del uso que hagamos con él. Cada efecto libre deja espacio para la cristalización de virtudes. Esto es algo importante, ¿no? Hacernos conscientes de todo aquello. Hablemos de la violencia. Si no sabemos utilizar las virtudes, pueden ser malas para nosotros. Ejemplo, la violencia conduce a más violencia. Pero si un hombre tiene su esposa e hijas y de pronto un grupo de bandidos decide entrar en la casa, pero el padre, en vez de empuñar la espada de la justicia, comienza a bendecir a los abusadores, a aquellos bandidos, y les dice que Dios los bendiga, hermanos del alma, mientras están violando a sus seres queridos, mientras están violando a sus hijas. ¿Qué diríamos nosotros? Lógico, ¿no? Aquel padre es un cómplice con el delito, un cobarde, diríamos. Pero preguntamos, ¿cuál es el deber de aquel hombre? Defender a su familia, así le toque que morir. Una cosa es bendecir y otra cosa cumplir con nuestro deber. Es deber de proteger a la familia, así se tenga que perder la vida. Aquella persona puede ser pues inclusive amable y llega a una fiesta y le sirven un trago y lo acepta y por respeto y luego termina borracho y lo tienen que llevar hasta cargado a su casa. Virtudes mal utilizadas, lo que es la violencia o lo que no es cumplir con nuestros deberes. Dejaríamos que maltrataran a nuestra familia o nos emborracharíamos terriblemente simplemente por ser amables con nuestro anfitrión. Y estamos hablando ahora de las virtudes, ¿no? Que buenas en su lugar. ¿Qué hacer si nos van a robar? ¿Entregaríamos solo lo visible y lo que no se ve a los bandidos también? No estamos hablando de convertirnos en santos bobos. Estos son virtudes mal utilizadas. Las armas no son ni buenas ni malas, solo depende del uso que les demos. Virtudes como aquellos que son caritativos con los necesitados y que se olvidan de cumplir con las obligaciones de su hogar, olvidar de llevar el pan, abrigo y refugio a sus hogares para llevar ese dinero a otras personas. Debemos utilizar bien las virtudes porque nos pueden volver derrochadores y producir un desequilibrio. Una virtud bien utilizada nos equilibra la vida. No se trata de darle dinero a nuestros semejantes para que ya no se esfuercen y no comprendan su situación económica. Que no comprendan que su situación económica se debe al mal uso del dinero en esta vida o pasadas, o a las malas actitudes de esta vida. ¿Qué dirían ustedes de aquellos seres que les gusta beneficiar a los que no tienen techo? Y estos que reciben dinero lo utilizan para drogarse,
y terminado el dinero de la droga, se dedican a robar. ¿Está bien utilizar el dinero así? Jueces que tienen la virtud de la justicia y no la ejercen. Hay que aprender pues a manejar las virtudes, las gemas preciosas que afloran mientras morimos psicológicamente. Las virtudes son buenas en su lugar y malas fuera de su lugar. Debemos ser más reflexivos, debemos meditar profundamente nuestra vida. La meditación es para conectarnos con la verdad, descubrir nuestras incoherencias, descubrir lo que verdaderamente somos. Por eso necesitamos meditar y hasta orar, para que cada vez nuestra mente se vacíe de tantos falsos conocimientos sin fundamentos. Meditar para volvernos sabios. Meditar para liberarnos de nuestra ignorancia. Meditar para llegar a la comprensión creadora. Meditar para verdaderamente volvernos inteligentes. Debemos por eso descubrir las causas de nuestros malos comportamientos. Se trata de vivir una vida más consciente y menos caótica. Hablemos de la tecnología. Si observamos los beneficios de la ciencia, los sistemas de comunicación que serían maravillosos si los utilizamos para prepararnos en la vida práctica. La tecnología podríamos decir que se vuelve perdedera de tiempo miserablemente cuando la utilizamos para pasar el tiempo, cuando solo nos sirve para el ocio. Hablemos de la música, de lo bueno y lo malo. Amigos de la nave de los misterios, pregunta: ¿la música es algo bueno o malo? Digamos que depende de la vibración que traiga. Estos sonidos pueden ser sonidos inarmónicos que nos alejan del equilibrio, y el resultado en el fondo es la inconsciencia, volviéndonos cada día en seres más infelices. Maravilloso cuando descubrimos aquella música llena de belleza y armonía que produce la resurrección de valores muy íntimos de nuestro interior, vibraciones superiores que se convierten en grandes evangelios para el alma, que poco a poco van produciendo en nuestro interior un despertar interior a lo divino. A esto en la enseñanza gnóstica le llamamos conectar con el rayo de la creación. Sí, necesitamos la música, pero que sea bella, hermosa, y nos traigan mensajes y nos hagan sentir las sinfonías de las esferas superiores. Hablemos de la sexualidad. La sexualidad es buena o mala buena o mala, todo depende del uso que le demos. Si es una sexualidad alejada del amor, de la delicia del cariño, de la delicia de una bella sonrisa, eso dice que esto produce involución en el ser humano. En la energía sexual tenemos el poder de regenerarnos, pero este poder de regeneración solo puede florecer si de verdad aprendemos a amar. Estamos hablando de algo tremendamente revolucionario. Pero si esa sexualidad es fundamentada en el deseo, placer, pues el resultado será el sufrimiento. A mayor placer, sepa usted, mayor sufrimiento. A mayor pérdida de energía en el ser humano, más nos embrutecemos. Estas son verdades que han costado muchas vidas. Son verdades que muchos fueron a la guillotina por informarlas, o fueron a la hoguera por hablar con claridad de lo que es la sexualidad, la suprasexualidad.
la sexualidad sagrada. ¿El sexo es bueno o malo? Todo depende del uso que le demos. Ya basta de tantas mentiras. Necesitamos pensar que si es bueno o malo, se necesita que cada cual se autoobserve y se dé cuenta de la cruda realidad de los hechos. Es necesario hablar de verdades que nos liberen. La sexualidad puede ser un acto maravilloso, pero si existe amor. Hablemos del COVID, ya para terminar, de la ley. La ley del COVID, que diríamos es bueno o malo, los hechos son los hechos. En estos tiempos, el gran beneficiado de la naturaleza es la naturaleza, los animales. El consumismo desproporcionado del ser humano está llevando a la naturaleza a desaparecer. Lo hemos visto. Debemos dejar de ser egoístas. Debemos de cuidar este nuestro hogar. Si la divinidad no para esto, destruimos el planeta. Existen leyes muy superiores que el ser humano desconoce. Repito, el ser humano desconoce estas leyes superiores. Y estas leyes han entrado en actividad para bien de este planeta. Pero si usted está conectado al materialismo, usted no puede ver más allá. Por eso, la justicia divina que se manifiesta por medio del COVID para paralizarnos, para pararnos. Ley que produce equilibrio. Leyes que esta afligida humanidad no comprende. Por tal motivo, llegamos a pensar y a creer que ya no necesitamos de las leyes físicas, la policía, los jueces. Eso piensa el ser humano involutivo. Eso hemos construido, pues, una humanidad cada vez más involutiva. Pasan y pasan los tiempos y no mejoramos ni a cañonazos. Nos volvemos seres más involutivos, más tenebrosos. Los hechos son los hechos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la tercera que está a la vuelta de la esquina. Y después, la cuarta, según Einstein, será con palos y piedras. Hemos construido una humanidad en función de la destrucción. Solo necesita uno observar con actitud serena para descubrir cómo se mueven las fuerzas que nosotros mismos, el ser humano, ha creado. Y veremos que es un capitalismo desmesurado, salvaje. Pues hemos perdido ese equilibrio interior y el resultado es el llanto y crujir de dientes. Por eso es necesario nosotros liberarnos de tantas teorías, de tantas falsedades y esas dos palabritas del bien y del mal que tanto mal le ha hecho al ser humano. Ha hablado para ustedes hoy Iván Cerón y eso es todo por hoy aquí en la Nave de los Misterios. Los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde y que estén muy bien.